¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a ver el tema nuevo que corresponde a la unidad número 4, que justamente se llama asientos de ajuste. Estos asientos de ajuste tienen que ver con algunas de las cuentas principales que tiene el balance general, como es bancos, almacén y lo que son los activos, que más adelante vamos a explicar. Comenzamos informándoles que el concepto de asientos de ajuste tiene que ver con la actualización que se hacen de los saldos. ¿Para qué? Para que puedan representar lo más real posible. Ahora, por el nivel de bachillerato, vamos a analizar solamente algunas cuentas, como les decía, que corresponden a los activos circulantes, como es caja, como es almacén. En algún momento, las cuentas que son de cuentas por cobrar, y algunas que corresponden al activo fijo en su momento, que ya después lo veremos en el tema de depreciaciones, y algunas del diferido, como serían, por ejemplo, el uso de la papelería o el uso de una publicidad. En la práctica, a nivel de licenciatura o nivel superior, se hacen actualizaciones para los activos fijos, que más adelante se van a ver. Sin embargo, estaremos viendo lo que corresponde a depreciaciones. Por tanto, ¿qué es un ajuste o a qué se refiere el ajuste? El ajuste es el asiento contable que se necesita para que el saldo represente su valor correcto, de tal manera que cuando uno lo observe, vea uno que el saldo que refleja es el adecuado. Cuando se finaliza el periodo contable, las cuentas deben de presentar su saldo correcto, de tal manera que el dato o la información que presenten los estados financieros sea lo más verídico y se puedan tomar las decisiones correctas de una manera acertada. Cuando los saldos de las cuentas presentadas resulta que reflejan diferencias, entonces es necesario ajustarlos mediante un registro que vamos a llamar asientos de ajuste. Algunas de las causas por las cuales se generan los ajustes van a ser por algunos faltantes, por ejemplo, en caja. ¿Y cuándo se da ese faltante en caja? Cuando hacemos un arqueo. Por ejemplo, en una tienda comercial, cuando se cuenta el dinero para guardarlo, lo hemos visto de repente en las tiendas pequeñas que están en las esquinas, que llega el jefe de caja, cuenta el dinero y ya retira ese dinero por seguridad. Entonces, si llegara a faltar dinero o en su caso a sobrar en caja, pues se tendría que hacer un ajuste. En el caso de las cuentas bancarias, cuando nosotros hacemos conciliaciones, que es el tema que ya vimos, también representa un ajuste en la cuenta de bancos, que más adelante lo estaremos explicando, que puede ser un gasto financiero, un producto financiero, o a lo mejor, como en las prácticas anteriores, se domicilió el pago de la luz, el agua y el teléfono y no lo contabilizamos, y al final del mes, cuando hicimos la conciliación y detectamos esa diferencia, se hace el ajuste correspondiente. También las provisiones y deudas de difícil cobro. Y entonces aquí pues normalmente se generan pasivos y habría que hacer un ajuste. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando tenemos las cuentas por cobrar y por alguna razón nuestro cliente fallece y ya no podemos cobrar. Normalmente eso se convierte en un gasto. En la cuenta de almacén, cuando se hace el inventario, se cuenta la mercancía. Puede ser que se haya roto si vendíamos copas, o a lo mejor entró la familia de ratones y comió el cereal y entonces hubo una disminución. O cuando, por ejemplo, el cliente nos hace una devolución y esa devolución la hizo porque estaba defectuoso el producto. Entonces no nos vamos a quedar con un producto defectuoso y venderlo de nuevo. En este caso lo damos de baja. También cuando se deprecian los productos, ya veremos más adelante, sobre todo cuando vemos que un producto nuevo, en el caso de un automóvil, desde el momento que lo sacamos de la agencia, pierde su valor. Ya veremos más adelante el significado completo y la mecánica de la depreciación. También los gastos pagados por anticipado, por alguna razón, al final de cada mes se va haciendo uso de ese servicio. Por ejemplo, en el caso del contrato de publicidad, al primer mes pues vamos haciendo uso de ese servicio, o en el caso de
una prima de aseguramiento de un automóvil para un año. Cada mes que va pasando vamos haciendo uso de ese servicio. También cuando recibimos ingresos por anticipado por parte de los clientes, si en su momento no lo detectamos y lo encontramos en la cuenta bancaria, bueno, también eso da para hacer un ajuste. Ingresos por cobrar cuando estos no se registraron y detectamos este importe pendiente. Cuando hay costos y gastos por pagar también y que no se registraron, por ejemplo los préstamos, algunos intereses, o también cuando no se han hecho provisiones para el pago del PTU, que este no se usa mucho porque normalmente en el momento que se genera, que es en el mes de mayo, el pago de las utilidades, se hace el registro correspondiente. Ahora, en la cuenta de caja vamos a poner el ejemplo. Al verificar la existencia del dinero en caja, o sea, cuando se realiza este arqueo, el arqueo significa el conteo. Reviso y cuento cuántos billetes hay, cuántas monedas hay. Debe compararse su valor con el saldo que refleja el corte de caja o el corte de libros. Y al efectuar la comparación, si hay una diferencia, entonces se tendrá que hacer un ajuste. Y es muy importante entender que pueden haber dos cosas. Si el valor del arqueo de caja es menor que el saldo en libros, entonces el faltante ocasionado porque se entregó dinero por parte del cajero y no se registró en libros va a generar un ajuste. Y entonces puede ser que el cajero haya dado cambio de más. Y si es responsabilidad del cajero, entonces se va a cargar a deudores diversos. Si por alguna razón ese faltante que hay en caja es por algún gasto, a lo mejor una donación a la Cruz Roja y no entregó el recibo y lo autorizó el gerente a través de un vale, entonces se irá a otros gastos. Puede ser también que haya un sobrante y entonces sea mayor el importe del dinero que lo que realmente reporta el saldo en libros. Entonces, no se le regresa al cajero, se convierte en otros productos. Normalmente esto es lo que sucede y esto es de tener muy claro porque lo hacen también las instituciones bancarias cuando le hacen el arqueo a la cajera. Si le falta dinero, se lo cobran a la cajera, pero si le sobra dinero, la empresa se lo queda y lo considera como otros productos. Sucede lo mismo en las gasolineras. Cuando entrega el corte de la venta, el señor de la gasolinera, si le faltó dinero, lo va a tener que pagar de su sueldo. Por eso es que se carga a deudores. Y si le sobra, se manda a otros productos. Cargan la caja con abono a otros productos. Y aquí vemos en esta plantilla que siguiendo el ejemplo de un faltante de 500 pesos en caja, hay dos opciones. Se le carga al cajero en caso de que él haya sido el responsable o se manda a otros gastos. ¿Cómo se hace la primera opción? Cargas a deudores diversos, subcuenta Francisco López de Tarso con abono a caja. O se manda a otros gastos. Cargas a otros gastos con abono a caja. Contablemente lo vemos así como se los había dicho, ¿no? Aquí vemos a deudores diversos, 500 pesos, en este caso se lo ponemos San Juan, y la salida del dinero son los 500. Ese es el ajuste contable, pero hago la explicación previa para tener el conocimiento y el análisis lógico. Esto, y bueno, se pone la justificación, ¿no? El concepto faltante en caja no justificado por el cajero. Si el cajero justifica, entonces no se le carga a deudores. Ojo, como esto no es un gasto, no lleva IVA. El IVA es para compras, para gastos y para ventas. Aquí solamente es un faltante de dinero. Y cuando el cajero justifica, la empresa lo manda a otros gastos. Lo mismo, no lleva IVA. Otros gastos, supongamos que sí entregó a la Cruz Roja su recibo y su comprobante, se manda a la Cruz Roja y abonamos a caja. Pero si no hubiese comprobante y se le olvidó al cajero, pues es responsabilidad, porque puede decir que lo está dando a una fundación o que se lo dio de ayuda a una empresa y si no tiene el comprobante,
pues simplemente se le carga al deudor. Pero aquí cuando hay comprobante y hay una justificación, entonces se manda a otros gastos. Es muy importante. Ahora, vamos a ver qué sucede cuando, bueno, aquí vemos cuando se hace el arqueo, cuando en bancos hay faltantes o hay sobrantes. Lo acabamos de ver con el tema de conciliación bancaria. Para hacer ajustes es necesario hacer la conciliación, y en la conciliación, cuando nosotros comparamos el registro que tenemos en nuestro auxiliar de bancos con el estado de cuenta, detectamos esas posibles diferencias, como lo hicimos ahorita en la práctica integradora 2. Cuando hay diferencias, esas pequeñas diferencias generan ajustes que se hacen siempre al final de mes. Siempre que hagamos ajustes, siempre se hacen al final de mes, cuando yo hice ya mi conciliación, y lo mismo los ajustes de caja y de las otras cuentas. Yo hago mis operaciones normales, registro en esquemas, hago mi balanza y ya veo que hay algunas diferencias, entonces se hacen los ajustes correspondientes. El ajuste a la cuenta de bancos que es detectado en la conciliación bancaria nos permite ver esas diferencias, y que algunas pueden ser por transacciones que nosotros contabilizamos como empresa, pero que no lo registró el banco. Por ejemplo, cuando nosotros damos un cheque y el banco no lo ha reconocido, que son los cheques en tránsito, que es un tema que ya vimos. O por ejemplo, cuando por valores que aparecen en el estado de cuenta y que aún no se han registrado en nuestra empresa. Y esto lo vimos, por ejemplo, cuando domiciliamos el pago del agua, domiciliamos el pago de luz, teléfono, etcétera. O, por ejemplo, cuando el banco te cobra una comisión por sobregiro, diste un cheque y no tenías fondos. O resulta que tú tenías un préstamo con el banco y el banco te está cargando los intereses. O, por ejemplo, te cobra por manejo de cuenta, que son estos datos que estoy dando aquí. Por cheques devueltos porque no tenías fondos, te cobra una comisión. Por sobregiros también, cuando tienes intereses que tienes que pagar, o el manejo de cuenta. También puede haber abonos que el banco nos da. Por ejemplo, si yo tengo fondos en mi cuenta bancaria y el banco me dice, por haber tenido una cantidad guardada en tu banco, te vamos a dar ese rendimiento. Entonces también eso los detectamos normalmente dentro de lo que es la conciliación. ¿A dónde se registran estas diferencias? Se van a registrar como gastos cuando tú lo pagas, o sea, cuando el banco te lo está cargando, o lo mandas a productos financieros cuando tú estás recibiendo ese dinero, como cuando tienes rendimientos, de tal forma que cuando son intereses ganados o son comisiones que te pagan, los vas a mandar a productos financieros, pero cuando tú los pagas, entonces van a ser gastos financieros. O también puede haber errores en el banco que a lo mejor no requieren precisamente un ajuste como tal, sino que a través de una carta, ¿no? Donde tú reclamas, ¿sabes qué, banco? Estos millones no son míos, por favor, asígnalos a la cuenta correspondiente porque me los abonaste en mi cuenta y no eran míos. O a lo mejor tú te equivocaste contablemente y pones un depósito en tu cuenta de Bancomer y en realidad lo recibiste en Banamex. Entonces eso es un ajuste de banco a banco, como lo vimos en el tema de conciliación bancaria. Cuando son intereses a favor, como les decía, serán productos financieros. Pueden ser intereses, comisiones a favor, o puede ser que un cliente, ¿no? Pero en este caso, cuando son intereses que a ti te pagan, o sea, que son a favor, entonces va a ser un cargo a bancos con el nombre de la cuenta como subcuenta de Bancomer, abonando a productos financieros con su IVA correspondiente. Acuérdense que aquí sí es una cuenta que genera IVA. Las operaciones con bancos, sean productos o sean gastos, van a generar un IVA. Cuando son gastos, por ser gastos, ¿no? Y cuando son ganancias, como en este caso, que es un producto financiero, pues también va a llevar IVA. Pongan ahí una notita, yo lo puse aquí en amarillo, que estas operaciones con bancos, tanto de productos como de gastos financieros, sí se genera IVA, como lo ven en el registro. Luego tenemos gastos a cargo de la empresa, como por ejemplo cuando te cobran por manejo de cuenta, cuando te cobran por intereses de un préstamo, cuando
en el caso de alguna comisión o algún sobregiro que hayas tenido, ¿no? Si es un sobregiro por no haber tenido fondos y entregaste un cheque o una transferencia, pues te va a cobrar. Y eso se conoce como gasto financiero. Y este gasto financiero también lleva IVA. Abonamos a bancos el importe que te cargó el banco y desglosamos 348 entre 1.16, nos sale 300 y aquí el IVA correspondiente y ponemos el concepto. También puede ser que el banco te esté cargando el agua, la luz, etcétera, como lo veíamos. Entonces, si es agua, luz, teléfono que domiciliaste, lo vas a mandar a gastos de venta o a gastos de administración. Eso en la conciliación, a la hora de hacer las observaciones, te indicará. En la vida real, pues tú te vas a dar cuenta, sí es cierto, yo domicilié la luz, el agua, entonces ya lo registras contablemente. ¿Qué sucede con el almacén? Con el almacén, normalmente se hace al cierre del año o al cierre de mes, se coteja que lo que tú estás reportando en el almacén, en tu inventario, realmente coincida. Cuando hay faltantes, hay dos opciones. Una, igual, responsabilizas al encargado del almacén, o sea, al almacenista, y se le cobra. Y obviamente vas a poner deudores, su cuenta, nombre del almacenista, suponer que sea Guadalupe Sánchez, pues se le cobra a Guadalupe Sánchez. Y si por alguna razón fue por una situación involuntaria, no responsabilidad del almacenista, entonces se va a mandar a gastos. Y porque puede ser que entraron los ratones, puede ser que se rompió, puede ser que llovió y se mojó, etcétera, ¿no? ¿Cómo se registra contablemente? Bueno, primero se hace el inventario, checamos cómo está, si vemos que hay esas diferencias, investigamos, si fue omisión o fue el almacenista que no tuvo cuidado, pues se le carga a él. Aquí le ponemos, cargamos a deudores con abono a almacén. Deudores lleva su auxiliar, Pancho Pantera, y el artículo X que sea, ¿no? Aquí no lleva IVA, ojo, ¿por qué? Porque no estamos haciendo una compra, ni una venta, ni un gasto. Entonces, aquí no se lleva IVA. Posteriormente tenemos cuando es un gasto, porque a lo mejor se rompió y no fue de responsabilidad de almacenista, entonces se manda a otros gastos, tampoco lleva IVA porque no hay una operación. Hasta aquí le dejo, en un segundo video continúo con la explicación.